lectura de una nota muy interesante publicada precisamente en Caretas Digital, caso Hugo Bustíos, argumentos del abogado de Daniel Urresti no calzan con la verdad. Es una nota además muy bien ilustrada donde se han sumergido en el archivo de la revista para poder demostrar lo evidente y dejar en evidencia que, como dice el título de la nota, los argumentos de la defensa del señor Urresti no son ciertos. Hay dos argumentos fundamentales de lo último que nos hemos enterado esta semana en las audiencias del Poder Judicial. Uno, que el abogado Alexander Leiva dijo que había estado en, y eso lo ha repetido el propio candidato presidencial Daniel Urresti, se había sumergido en la Biblioteca Nacional para poder sacar las ediciones de Caretas, todas las ediciones de Caretas de 1987 y 1988. Sin embargo, la nota demuestra pues que la Biblioteca Nacional estuvo cerrada al público entre el 29 de enero y el 8 de marzo, precisamente el momento en el cual Urresti tuvo que enfrentar la renuncia de su anterior abogada cuando se dio pues precisamente la revelación de pago de supuestos sobornos para que los testigos cambiaran sus versiones. Así que bueno, el señor Leiva no pudo asistir a la biblioteca en todo este periodo. Y el segundo argumento es, digamos, de fondo, que es lo que el señor Leiva y el señor Urresti quieren supuestamente demostrar con esta supuesta búsqueda realizada en la Biblioteca Nacional, que es que básicamente Bustíos no tenía pues un mayor papel en Caretas. Se supone que Bustíos fue asesinado evidentemente por ser un periodista incómodo para ciertos sectores, pero lo que quiere demostrar Urresti es que, bueno, él básicamente era un fotógrafo contratado, dicen, sin mayor relevancia, y solo en ese periodo aparecen, según ellos, solamente 3 fotos registradas. Pero lo cierto y lo que se demuestra con la nota y la búsqueda y de archivo y la reiteración en la propia revista es que Bustíos participó muchísimo y además, como se narró en el momento o después apenas realizado este execrable crimen, se explicó cómo trabajaba Bustíos, y Bustíos era lo que podríamos llamar, además de un excelente fotógrafo y un periodista avesado, era lo que podríamos llamar un datero en ese momento. Datero pues no debe cargar además ninguna implicación peyorativa, todo lo contrario, los datos, las pepas son lo que finalmente van definiendo la labor periodística en buena medida. Y Bustíos, que se jugaba el pellejo, como eventualmente, pues lamentablemente fue demostrado, en la zona de emergencia, enviaba, además de sus fotografías, además de sus notas, mucha información que daba cuenta efectivamente de que en Ayacucho y precisamente en Huanta, en esos momentos, la población vivía realmente aterrorizada entre dos fuegos. Es un lugar común, es un cliché decir, por ejemplo, que Lima se enteró de la guerra contra Sendero Luminoso en Tarata, lo cual es prácticamente pues, un insulto a la inteligencia de quienes podían estar bien informados y preocupados por su país en ese momento. Caretas y unos pocos medios informaron intensamente sobre la guerra contra el terrorismo durante todos estos años. Y Bustíos fue un personaje central en el epicentro de precisamente esa violencia. Y eso queda plenamente registrado, no solamente con fotos premiadas, con notas y, como repito, con información que era efectivamente muy incómoda a ciertos sectores. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente el señor Urresti impulsa esta versión, de alguna manera demeritando el papel periodístico de Hugo Bustíos? Porque es una verdad judicial plenamente establecida que el crimen de Bustíos lo cometen elementos del ejército y no Sendero Luminoso, como quiere hacer creer el señor Urresti y como quisieron hacer creer en ese momento los asesinos, porque Bustíos no solamente es emboscado, sino que también es bárbaramente rematado con una carga de dinamita que era, entre otras cosas, lo que se le atribuía a los senderistas en ese momento. Entonces, los militares que participaron en este operativo criminal quisieron dar a entender o quisieron hacer creer que esto había sido realizado por Hugo Bustíos. ¿Qué pasa justo antes de este crimen? Como lo dijo la viuda de Bustíos, ya fallecida también lamentablemente, Margarita Patiño, y lo reiteró muchas veces, el jefe de la base, que en ese momento tenía un alias como el señor Landa Dupont y que luego fue sentenciado como uno de los autores del crimen de Bustíos, le había dicho a ella que un senderista supuestamente capturado había vendido a Bustíos, había confesado que Bustíos supuestamente pertenecía a Sendero. Esto evidentemente
era hecho para poder de alguna manera justificar lo que se vino después y por supuesto que era completamente falso. Se han conocido cartas de Bustillos en las cuales él advierte incluso de que algo evidentemente pues le podía pasar, que él se estaba jugando la vida con su trabajo y efectivamente el trabajo que Bustillos hizo en Caretas retrató eso, retrató ese infierno que vivía la población frente a, al medio, mejor dicho, de dos bandos. Por un lado, la insanía terrorista y por otro lado, lamentablemente, elementos de las Fuerzas Armadas que no comprendían cómo abordar este fenómeno. Esto cambia, por supuesto, esto cambia luego de la muerte de Bustillos, estamos hablando en el año 1988, con una estrategia completamente remozada que incluyó la alianza con la población, la alianza con las rondas campesinas, de manera acorralar, ¿no?, en toda la parte del interior del país y obligar a que su cúpula termine en Lima, donde Abimael Guzmán es capturado después. Es una secuencia larga de aprendizaje, pero que lamentablemente conllevó previamente crímenes. Entonces, lo que quiere hacer el candidato Urresti es hacernos creer, finalmente, con todo este tema de la investigación de la biblioteca, de poder decir que Bustillos prácticamente no trabajaba en Caretas, era que no tenía por qué asesinarlo el ejército o miembros del ejército porque él no representaba ningún peligro, es decir, era un periodista, si se quiere, irrelevante. Y eso, como queda demostrado y ha quedado plenamente demostrado, y los juicios que sentenciaron a los militares acusados de haber asesinado a Bustillos lo demuestran, fue un crimen precisamente realizado por miembros del ejército. Es una verdad que hasta ahora ha sido incontrastable y que el señor Urresti parece querer, pues, de alguna manera pervertir o falsear. Esto en medio, pues, de una situación, de una campaña electoral, donde comenzamos con epítetos muy fuertes, pero donde el tema judicial sigue vigente. El fiscal José Domingo Pérez acaba de pedir nada menos 30 años de prisión contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, por la infiltración de dinero negro, particularmente de Odebrecht, en sus campañas. Vamos a ver qué efecto puede tener esto, pero esto también ocurre cuando además la Universidad del Pacífico, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, en colaboración con Naciones Unidas, acaban de presentar un informe sumamente interesante que dan cuenta de cómo están parados los planes de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que implican no solamente sacar a la gente de la pobreza y brindarles un mayor bienestar a través de una serie de indicadores, sino también combatir contra el cambio climático y de alguna manera tener pues un ambiente, un entorno, como lo dice el propio título, sostenible. Curiosamente es el Partido Morado, Victoria Nacional, y un poco más por detrás somos Perú, los partidos que quedan mejor parados. Tenemos una suerte de mitad de tabla con otros partidos precisamente como Podemos, el partido que integra ahora el señor Urresti, o Juntos por el Perú, y al fondo de la tabla, hay que recordarlo, está Acción Popular, con apenas el 16% de, digamos, objetivos trasladados o mencionados o tratados en el plan de gobierno. Estamos hablando, en el otro extremo está el Partido Morado con 73, 69 Victoria Nacional y apenas 16% Acción Popular. Así que bueno, el señor Lescano, que se supone que es el puntero de las encuestas, tendría que leer esto con mucho cuidado. Gracias por escuchar este jueves de Caretas y nos vemos, por supuesto, el próximo jueves.